¿Qué onda? Ya, ombligo de la semana, empezando el mes de febrero, que rápido se va yendo todo el tiempo. Espero que estén muy bien. Hoy me toca una invitada que conocí hace ya algunos años y que tuve la oportunidad de conocerla en Israel. Ella trabajaba como arqueóloga y yo trabajaba como gerente de operaciones en una agencia de viajes y nos hicimos muy buenos amigos, hicimos una muy buena amistad y es una gran maestra. Meche, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Lo mismo digo, súper contento de verte. ¿Me escuchas bien? Años. ¿Sí? ¿Y tú? Perfectamente. Qué Te bueno, escucho qué muy bueno. bien. Te ves muy bien. Oye, ¿no nos vemos desde qué? ¿Desde el 2011? Desde el 2000, no, 2012, ¿no? 2012. No me acuerdo si 11 Sí, o 12, pero 2012. sí ya tiene un No, ratito. 2011, tienes razón. Desde el 2011. Sí, sí, ya un rato. Redes sociales, eso sí. ¿Estás, Como que Marce? te pierdo un poco. No sé si es mi internet o es el tuyo. Híjole, fíjate que tuve el mismo problema la vez pasada. Déjame moverme. Escucho bien. Ahorita te escucho bien y te veo. Hace ratito sí se congeló tu imagen, pero ahorita te veo bien. No, ya te volviste a Ok, congelar. dame un segundito, ¿eh? Sí. Quiero mejorar. Creo que A ahí ver, vamos a mejorar. Ya. ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, parece que sí. Ahora sí lo logramos. Perfecto. Pues me da muchísimo gusto tenerte aquí en Café de Ideas. La pregunta obligada en Café de Ideas es, yo sé que a ti te gusta, pero ¿cómo te gusta el café y cómo lo tomas? Pues mira, a mí me gusta negro y fuerte. El doble expreso. No me gusta el café con leche. A menos que sea un capuchino y esté como que en una tardecita, que diga, bueno, pues un capuchinito. Pero realmente me gusta el café así como va directo y tampoco le pongo azúcar. Y además, eso lo aprendí de mi papá, aunque él siempre le ponía azúcar a su café, pero él decía que los verdaderos bebedores de café o los que les gusta el café, los sabían saborear sin la necesidad de ponerle azúcar, ¿no? Entonces me gusta el café negro, fuerte y sobre todo el cortado. Perfecto. Pues oye, te parece mucho a mi café. Así es como me gusta a mí el café. Pues, Sí, pues sí. sin más preámbulo voy a presentarte, porque la verdad es que es un honor tenerte hoy aquí en Café de Ideas. Al contrario, Eh, Como les decía, yo conocí a Marce en el año 2010, en el 10, 9, en no, 2010, en el no es 2010, tienes toda la razón, en el 9 cuando fui la primera vez claro, a Dallas, ¿sí? en el En año el 9. 2009 en Israel, efectivamente. Y saludos a Mónica y a Fer Velasco que se metieron ahí. Pero la verdad es que su semblanza, traté de aprendérmela, pero es una semblanza extensa y muy interesante. Y bueno, ya así como lo puse yo en la invitación, es una mujer extraordinaria, una guerrera, una persona que siempre está buscando por el bienestar de la gente que está a su alrededor, por el bienestar de su familia, por el bienestar del país también, porque siempre le ha gustado poner el nombre de México muy en alto, y eso fue lo que logró, y ya escucharemos su historia, que es increíble. Marcela es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en filosofía con especialidad en filosofía de las religiones. Terminó los estudios de doctorado en filosofía por la Universidad Anáhuac de México. Es especialista en Religious Pluralism, University of California, Santa Bárbara. O sea, se la pasó muy bien en el calorcito y en la playa. Muy a gusto. Especialista en Archaeology of the Bible Lands by Oxford University, lectura de jeroglíficos y epitología de la Universidad del Valle de México,
Egiptología, Fundación Sofía de España, Arqueología Bíblica por la Universidad Hebraica en México, y es catedrática e investigadora en la Universidad Anáhuac de México, directora del Centro de Investigación de Culturas en la Antigüedad y del proyecto arqueológico Magdala Center, con el cual se ha convertido en la primera arqueóloga mexicana en dirigir un proyecto arqueológico fuera de México. Ha participado en la excavación de Xala o Jala, yo diría que es Xala, Teotihuacán, Élite y Gobierno, y túneles y cuevas de Teotihuacán, miembro de la Sociedad Mexicana de Egiptología e integrante de la primera misión mexicana en México excavando en la tumba Tebana 39, la famosa TT 39. De hecho, hubo un especial de National Geographic sobre eso. La iniciativa Women and Add Value, respaldada por iChange Nations, reconoció a la profesora, maestra, doctora Marcela con esta distinción por su liderazgo femenino y desarrollo científico en Israel a través del proyecto arqueológico Magdala. Forma parte de la Red Global de Talentos Mexicanos en el Extranjero, capítulo Israel desde el 2016. La Embajada de Israel en México y el Grupo Amistad México-Israel de la Cámara de Diputados le otorgó un reconocimiento en diciembre del 2017 por su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre las culturas y la colaboración entre Israel y México, gracias a su dedicación y entrega al proyecto arqueológico Magdala. Reconocida por el periódico El Universal como una de las 102 mujeres líderes de México en el campo de la ciencia y la cultura. Su misión, que me encanta, es comprender la vida cotidiana de las personas que vivieron hace miles de años para establecer patrones de conducta que incluso pueden ayudar a comprender el desarrollo de la sociedad contemporánea. Como muestra, busca despertar en sus alumnos la sana curiosidad por aprender cada día más y que nunca pierdan la capacidad de asombro. Me encanta, Marcela. Bienvenida a Café de Ideas. Muchas gracias, Javier. La verdad es que estoy muy contenta, uno, de verte, que hace mucho que no nos veíamos, de platicar y de estar en tu Café de Ideas, que se me hace una idea maravillosa, la verdad. Sí, todo nació porque me invitaron una vez a un café, a una plática igual, y de repente dije, bueno, pues yo tengo grandes personalidades que conozco y que me gustaría que la gente conociera, como tú, y que han estado haciendo cosas increíbles en el mundo, y por qué no lo podemos compartir, y también para aprender, ¿no? A mí me encanta aprender, y de ti siempre he aprendido mucho, desde cómo se hace el levantamiento arqueológico en una de las zonas arqueológicas más importantes descubiertas en el siglo XXI, desde hace, no Que sé, a ti te yo creo tocó que, todo el inicio, literal, te tocó pues todo yo el fui a inicio. excavar contigo, o Sí, sea, sí, me sí, tocó, me tocó aprender. Entonces, sí. yo antes de empezar todo esto, me encanta lo que hablas y dices en tu misión, antes de entrarle a la arqueología, porque es algún tema que a mí me encanta. Eh, este, hay algo que me llama mucho la atención. Tu misión es enseñar a los alumnos a no perder la capacidad de asombro. Jason Silva, que es otro, se puede decir que es un filósofo y además influencer muy importante hoy en día, él empezó con unos programas en National Geographic y hablaba de ciencia y él siempre habla de que la capacidad de asombro es algo que no podemos perder. ¿Por qué no podemos perder la capacidad de asombro, Marcela? Porque yo creo que en el momento en el que dejemos de asombrarnos de lo que el hombre puede llegar a ser o ha hecho a lo largo de la historia, creo que realmente perdemos de vista la grandeza del ser humano. Por ejemplo, cuando a mí alguien me pregunta y me dice, ¿de verdad las pirámides de Egipto las hicieron personas? Es que es una cosa que tan maravillosa que no creo que la hayan hecho los seres humanos. Y entonces, cuando a mí me preguntan eso, realmente digo, qué poca capacidad de comprender la grandeza del ser humano. Y entonces yo creo que si perdemos esa capacidad de asombro por lo que es el hombre, por lo que el hombre puede hacer, e incluso la naturaleza misma, la grandeza de la naturaleza, un simple atardecer, un amanecer, sin, como que se nos hace como cotidiano. Si caemos en lo cotidiano, creo que dejamos de lado la grandeza de lo que somos como seres humanos. Entonces,
cuando alguien pierde como de vista esos mínimos detalles, aunque sean chiquitos o muy grandes, como que vamos dejando de ser personas. Para mí la capacidad de asombro es algo básico en el ser humano y en el conocimiento del hombre, ¿no? Por eso algo que me interesa mucho en mis alumnos es que ellos mismos vayan descubriendo su propia capacidad y vayan descubriendo cómo a través de lo que otros o los otros pueden hacer, vamos asombrándonos y vamos creciendo como personas. Por eso me gusta esa capacidad de asombro y el no perderlo. Totalmente, y es un reto que yo tengo hoy con mis hijas porque la verdad es que cada vez la gente se asombra menos por la tecnología, el tener todo a la mano, la inmediatez, el poder pedir hoy en la mañana yo un router para que tuviera mejor internet porque estaba fallando esto. Y me llegó, lo pedí ayer y me llegó hoy en la mañana. Y es una inmediatez que a mí me sorprende, pero a muchísima gente se le hace normal. Y dejas de observar a las plantas y dejas de observar a los animales y dejas de observar a tus hijos y empiezas a perder esta capacidad de asombro. Recuerdo muy bien cuando yo llegué a Israel en el año 2009, sí, en el año 2008. En el año 2008 llegué y me acuerdo perfectamente que caminaba por las calles de Jerusalén y, y, y estaba demasiado emocionado por la historia que estaba pisando y las calles que estaba pisando. Y me acuerdo que me tocó a mí llevarte al piso de hasta arriba y hacerte la explicación que hacía el padre Kelly, que la Sí. terminé haciendo yo, a una arqueóloga, y me acuerdo que estabas muy emocionada porque decías, Javier, estoy en uno de los lugares donde la historia del ser humano se desató. Y eso a mí me generó, recuerdo, una emoción muy grande porque decía, por fin estoy hablando con alguien, o sea, no por fin, porque mucha gente que llegaba a Jerusalén lo decía, pero voy a colaborar con alguien que lo vive con una pasión increíble. Y es ahí en donde va toda la pregunta que voy a hacer ahorita, es el tema de la vocación, que es lo que se titula nuestro Café de Ideas hoy. Ajá. Eh, eh, este tema de la vocación, ¿cómo te nace a ti la vocación? Pues mira, de entrada, para mí la vocación, yo creo que es como esta conciencia que tenemos, como estas vocecitas internas que te van diciendo, tienes que hacer esto, debes de hacer esto. Y yo creo que en sí la vocación es ser feliz. Y entonces cada quien va encontrando ese camino que le va llevando a dar esos pasos, ¿no? Como si fuera una especie de escalera para realmente llegar a ser feliz. Entonces, a mí me llega la vocación por la arqueología y la pasión, porque para mí la arqueología no solamente es lo que hago como una profesión y me dedico a eso y de eso vivo, no, para mí la arqueología realmente es mi todo, o sea, es lo que realmente me hace ser feliz. Yo no me entiendo si no soy arqueóloga o si no estoy excavando o si no estoy pensando en cuestiones de arqueología. A mí me llega ese interés por dos libros muy particulares que me los dio mi mamá cuando tenía 8 años. Uno fue El faraón olvidado, y es justo como descubrieron la tumba de Tutankamón. Entonces, yo me acuerdo que lo leí, yo no sabía que era arqueología, tenía 8 años, yo no sabía ni cómo se comía eso, pero cuando lo terminé de leer, sí me acuerdo clarísimo que le dije a mi mamá, cuando yo sea grande, voy a descubrir una tumba, ¿no? Y voy a descubrir un gran tesoro, ¿no? Entonces crecí con la idea de, hola, descubrir una gran tumba. Y luego me dio un siguiente libro que se llama Y la Biblia tenía razón, que, bueno, ese libro ya está hoy día muy superado, pero yo me acuerdo que también lo leí y dije, wow, o sea, estar en esos lugares donde la historia se desarrolló, cosas que nos han platicado, que nos han dicho, con las que hemos crecido y de pronto poderlas pisar, yo decía, wow, qué maravilla. Entonces realmente mi vocación o mi pasión por mi vocación y pasión por la arqueología te la debo a esos dos libros que todavía los conservo y son mis tesoros porque realmente ahí es donde encontré lo que quería hacer y crecí siempre sabiendo que quería descubrir una tumba y que quería pisar la tierra de Israel. Cuando terminé
la prepa, que vino ya el momento de decidir, bueno, ahora sí, ¿a qué te vas a dedicar? Me acuerdo perfecto que pues, todas mis amigas sabían que yo quería ser arqueóloga, ya para ese entonces sabía que era ser arqueóloga. Entonces todas mis amigas sabían que yo quería ser arqueóloga, en mi casa también, pero yo creo que no me tomaban en serio. Y entonces cuando se los dije así, dime. Yo es que te iba a decir que yo creo que Dora la Exploradora se basó en tu historia y en tu perfil, Marce. Hay Pero amigas bueno, que me dicen, perdóname, eres Dora la Exploradora, así como. totalmente. Y se lo platiqué a mi papá y le dije, bueno, pues voy a ser arqueóloga. Y claro que por supuesto que entró en furia y me dijo, no, o sea, tú no puedes ser arqueóloga. Una, eres mujer, dos, te vas a morir de hambre, esa profesión no es para ti. Busca otra cosa y ya cuando termines, pues si quieres, como hobby, pues entras a estudiar arqueología, pero de eso no vas a vivir y de eso te vas a morir de hambre. Y yo tenía la certeza, entonces para mí la vocación también es una certeza de algo que sabes que tienes que hacer y que tienes que encontrar el medio para lograrlo. Entonces, hay algo que también me gusta mucho, que es como uno de mis hobbies, que es la fotografía. Y entonces yo dije, bueno, Ok, pues si no puedo estudiar arqueología, voy a estudiar fotografía. A lo mejor como fotógrafa, pues sí, la hago, ¿no? En la vida y no me muero de hambre. Y me fui a la escuela Carlos Septién, que era, la verdad es que no sé si sigue siendo famosa, pero era muy famosa en aquellos años. Te estoy hablando de los 90, ¿no? 89, 90. Y hice mi examen y pasé, ¿no? Y entonces llegué y le dije a mi papá, ya sé, no quieres que sea arqueóloga, está perfecto, voy a ser corresponsal de guerra. Bueno, por supuesto que mi papá le cayó como bomba, ¿no? Literal como bomba, y terminó diciéndome, anda, ve y estudia arqueología y ojalá te vaya bien en la vida, ¿no? Y, y pues estudié arqueología, entré a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con dos propósitos, la verdad es que sí, con dos propósitos, descubrir una tumba y trabajar en Israel. ok. Entonces, sí te puedo decir que así como respondiendo en concreto, ¿desde cuándo me nació el ser arqueóloga? Híjole, desde que tenía 8 años. En algún momento dado pensé en dedicarme a otra cosa, no. Solo cuando tuve que presentarle a mi papá otro papelito para que un poco como que decidiera ok, estudiar arqueología, ¿no? Pero nunca pensé en otra cosa. Siempre en mi mente estuvo el ser arqueóloga y poder entender al hombre a través de su evidencia material, de lo que va elaborando y entender sus patrones de conducta y poder entender hoy día qué es lo que pasa. Entonces es algo que he vivido desde los 8 años. Entonces, esa mi ilusión, mi sueño, esa vocecita que me dijo estudia arqueología, eh, nunca se cayó, es decir, siempre la voz estuvo ahí presente. Y te puedo decir que nunca he descubierto una tumba, eh, pero Bueno, descubriste una sinagoga, mujer. bueno, yo no la descubrí, les descubrí otra antigüedades, pero bueno, ahí trabajé, pero en sí, si me preguntas, bueno, tu sueño de descubrir una tumba, no, nunca la he descubierto, ¿la vas a descubrir algún día? No lo sé, pero soy una arqueóloga feliz y sé que ese es mi camino, sé que ahí es donde debo de estar, no me arrepiento, extraño cuando no estoy, por ejemplo, este año que no pudimos ir a Magdala el año pasado, no sabes cómo me costó, porque no estar pisando y tocando la tierra que te hace sentir y que te hace vibrar como arqueóloga, sí es así como de, ¡Ah! Me faltó algo, ¿no? Oye, a mí algo que yo la verdad es que la arqueología pues siempre fue como el juego y gracias a Indiana Jones como que, no, o sea, Sí, es mi acceso a la arqueología, ¿no? Y a las historias de Pato MacPato con sus hijos en esas caricaturas, era mi acceso a la arqueología. Hasta que en el año 2002 me regalaron un libro que se llamaba A Brief Story of Everything. Por Bill Bryson, una breve historia ajá, de casi todo. Y en esa va pasando la historia. Entonces al principio del libro te dice, felicidades por estar aquí, porque para que estés aquí el día de hoy tuvieron que pasar miles de cosas, se tuvieron que conjuntar miles de estrellas, tuvieron que chocar los planetas de cierta forma, y entonces te empieza a explicar todo eso. El segundo capítulo de ese libro es arqueología.
y habla Ujú. del padre de la arqueología, y te empieza a explicar cómo empieza todo el tema de la arqueología y la importancia de la arqueología y del medir las piedras y la geología, que cómo se relacionaba con la arqueología. Y ahí me encanta, o sea, dije, algún día me gustaría participar, como tú, en algún evento de arqueología. Me gustaría nada más. Y Ajá. mira, se me fue presentando contigo, ¿no? ¿Cómo se da esta oportunidad para ti de llegar a, a uno de los descubrimientos más importantes en Israel, dicho por Finkelstein, dicho por muchísimas personas en Israel que son grandes maestros, historiadores y arqueólogos, en el sentido de poder participar como directora del proyecto de excavación en ese lugar? ¿Y qué es Magdala también? Que nos platicaras qué es. Pues mira, yo llego a Magdala de una manera como muy curiosa, porque el padre Juan, que es el director del Magdala Center, eh, él compra los terrenos y en el 2007 fue a la Universidad de Anáhuac. Yo trabajo en la Universidad de Anáhuac, como bien lo dijiste, y en el 2007 fue a darnos una plática para que nos motiváramos a ir de peregrinos a Tierra Santa. Entonces, su plática fue, miren, yo estoy en Tierra Santa, es un lugar maravilloso, tienen que ir a Tierra Santa y tienen que hacer su peregrinación. Y me acuerdo que nos enseñó en esa presentación los terrenos, unos que ya había comprado con las donaciones y otros que le faltaban por comprar, y nos dijo, aquí se va a construir un gran centro de peregrinos. Entonces, yo me acuerdo que cuando lo escuché, yo no conocía al padre Juan hasta ese 2007, y lo escuché con tanta pasión, el ahí vamos a construir un centro de peregrinos, que yo dije, este hombre, este sacerdote va a construir un centro de peregrinos en un lugar que está considerado en Israel como un lugar arqueológico, porque toda la orilla del mar de Galilea, la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo tiene catalogado como tesoro arqueológico, ¿no? Entonces yo dije, este hombre va a necesitar a una arqueóloga o a un arqueólogo, ¿no? O sea, por ahí. Entonces cuando terminó la plática, yo me acuerdo que muchas personas se le acercaron y le preguntaban qué tenían que hacer y demás, y yo llegué con mi tarjeta de presentación y le dije, padre, usted no me conoce, pero yo trabajo aquí en la Náhuac y soy arqueóloga. Me acuerdo que se me quedó viendo como diciendo, bueno, esta niña tonta, ¿qué le pasa? O sea, como para qué me entrega aquí su tarjeta. Y le dije, es que usted va a construir un centro de peregrinos y algún día va a necesitar a un arqueólogo. Y me dice, mira, niña, y tú conoces muy bien al padre Juan, mira, Esa es niña, su respuesta. Sí. esa es su respuesta, mira, niña, yo creo que no vamos a encontrar nada, y si acaso encontramos algo, pues ahí va a estar la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y yo, pues sí, ha de ser, será, ¿no? Y así, tal cual, le dije, bueno, pero guarde mi tarjeta, ¿no? Y sí, me acuerdo que se la guardó en la bolsa de la camisa. Y luego vino el 2008, y en el 2008 tuve la oportunidad de ir como peregrina, y volví a ver al padre Juan en Notre Dame, y me le volví a acercar y le dije, padre, ¿se acuerda de mí? Y se me quedó viendo y me dice, la arqueóloga, ¿no? Y yo, sí, no, no necesitamos a ningún arqueólogo, no. Y yo, ok, pero bueno, si lo necesitan, sí, no te preocupes, va. Y luego vino el 2009, y justo en el 2009, en agosto, tú ya estabas Sí, ahí, en empiezan las agosto, excavaciones. empiezan las excavaciones por parte de la Autoridad de Antigüedades, descubren la sinagoga, y el padre Juan me manda un correo y me dice, ¿se acuerda de mí? Porque yo sí, ¿no? Yo dije, ya se acordó de mí. Y, y me acuerdo que me dice, necesito que venga porque ya sabe que se descubrió la sinagoga, y yo haciéndome así como la interesada de, no, no sé, ¿no? Y le digo, no, sí, ya sé que se descubrió la sinagoga. Y me dice, es que no entiendo, o sea, yo no soy arqueólogo, no tengo ni idea de lo que es la arqueología, y entre que hablan en hebreo, entre que hablan inglés, pero, ok, el inglés sí, pero los términos no sé. Y entonces necesito que venga para que me ayude a entender y me haga un poco como de intérprete entre lo que los arqueólogos de acá dicen, y usted me lo traduzca en peras y manzanas para que yo sepa realmente qué es lo que está pasando. Y entonces el rector de la Náhuac en ese entonces me dio permiso para ir y Abraham estuve, Cárdenas, no, en ese entonces el rector era Javier Vargas. Cipriano, Javier Vargas. Javier Vargas. Y me dice, pues sí, ve, y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y cuando regreses, vamos a ver qué pasa. Y estuve allá lo que fue realmente de septiembre a finales casi de diciembre del 2009, y estuve
en el momento en el que la autoridad de antigüedades pues empieza a sacar la sinagoga, bueno, ya la piedra ya está descubierta, pero bueno, viene todo el proceso de ver realmente qué es. Y yo empecé a conocer una manera de hacer arqueología diferente a la que yo estaba acostumbrada, ¿no? Ellos haciendo salvamento arqueológico utilizaban el tractor, y entonces yo me acuerdo que a lo mejor en alguna plática hablemos de haber hecho, para mí era toda una angustia tener atrás de mí el tractor, y yo decía, pero ¿y las Sí, piedras? la pala, así. La pala, ¿no? La mano así, sacando las piedras, y para mí era así como, ¡oh! Bueno, era todo un asombro. Y cuando ya me regresaba yo a México, tuve una reunión con el padre Juan y con Eduardo Guerra, y entonces me sentaron así en Notre Dame y me dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿qué vamos a hacer con qué? O sea, yo ya vine, ya les platiqué, está esto interesantísimo, ¿no? Me dice, ¿realmente tú crees que de la sinagoga hacia lo que es la parte del mar de Galilea va a haber algo? Y yo, padre, sí. O sea, a ver, o sea, me queda claro que sí. Me dice, ¿y te gustaría trabajar aquí? Y yo, en ese momento, como que mis ojitos se brillaron y me acordé de ese mi sueño de 8 años. Y dije, claro que me gustaría trabajar aquí, pero lo veo muy complicado porque nunca ha habido ningún equipo de mexicanos trabajando aquí en Israel. E Israel es muy celoso de su historia, de quien trabaja, pero claro que me interesaría. Y me dice, bueno, ¿qué te parece si lo vas pensando? Y lo platicamos. Bueno, entonces cuando regresé a México, hablé con Javier Vargas, con el doctor Javier Vargas, y le dije, a ver, está la situación así, tenemos como universidad la posibilidad de presentar un proyecto a la Autoridad de Antigüedades, un proyecto que sea pues muy metódico, muy científico, como estamos acostumbrados a trabajar aquí en México, distinto a lo que el salvamento arqueológico hace. Y poderlo... Cabe recalcar que, perdón que te interrumpa, Sí, que los arqueólogos mexicanos están considerados como, o sea, grandes arqueólogos por la forma y el método y el salvamento que hacen, ¿no? O sea, sí, Israel tiene 6.000 años de historia, México, bueno, más 12.000 años de historia, porque Jericó, pero bueno, México tiene 6.000 años de historia y también ustedes saben hacer las cosas, ¿no? claro. Y hay una diferencia que había, un poco en lo que dices, es que aquí en México, como nuestra historia no tenemos fuentes escritas, la arqueología tiene que ser muy, como muy minuciosa, con mucha paciencia, y ir quitando literalmente la tierra con, toda la precaución, y tú lo viste con cucharillas, con brochas, tú mismo lo estuviste trabajando, porque nosotros aquí en México no tenemos un texto que nos diga, ah, mira, es que claro, los romanos estuvieron aquí, ah, es que también estuvieron los persas, ah, mira, es que los egipcios, y entonces hay toda una documentación maravillosa que tienen allá, que ya quisiéramos acá. Y entonces acá se utiliza un método mucho más riguroso en el momento de trabajar la tierra, de excavarla como tal, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue hablar con el doctor Javier Vargas y decirle, a ver, tenemos la oportunidad, el no ya lo tengo, o sea, el no ya sé que me lo van a decir, pero no pierdo nada en estructurar un proyecto y en hacer un convenio con la UNAM, porque nosotros como Anáhuac, pues no tenemos nada en arqueología, y por mi linda cara no me van a dar nunca una licencia si no tengo una institución académica Como la reconocida UNAM. como la UNAM. Y entonces acudí a los que fueron mis maestros, que ahora mis colegas, y les dije, a ver, tengo esta posibilidad, ¿cómo lo ven? ¿No? Y me acuerdo perfecto de las palabras de la doctora Linda Manzanilla, que fue mi maestra y mi mentora, siempre ha sido mi mentora. Me dijo, mira, Marce, es tu oportunidad de presentar el proyecto como lo sabemos hacer aquí en México, para que en Israel conozcan el trabajo de los mexicanos. Wow. Nada pierdes, y yo te aliento a que lo presentes. O sea, yo sí te empujo para que vayas y lo presentes. Y entonces lo escribí, lo redacté y lo mandé a la Autoridad de Antigüedades. A la par que yo mandaba el proyecto, la Autoridad de Antigüedades también estaba buscando con el padre Juan el seguir ellos excavando todo el resto del terreno, y no solamente la parte de la sinagoga. También tuvieron propuestas de parte de la Universidad de Haifa y de la Universidad de Tel Aviv en aquel momento. Y cuando yo presenté el proyecto, yo dije, bueno, pues si está la Autoridad de Antigüedades, que ya descubrió la sinagoga,
Si está la Universidad de Haifa, que pues está ahí, ¿no? Y que también tienen unos A trabajos 30 minutos de ahí. a 30 minutos, bye. Y está la Universidad de Tel Aviv, pues como a qué horas le van a dar una licencia a una mexicanita, o sea, va a estar en chino que me la den. Y no, a fin de cuentas, mi sorpresa fue que en marzo del 2010 me estaban entregando la primer licencia y una me acuerdo perfecto, una de las frases que me dijo en aquel entonces el que es el subdirector de la Autoridad de Antigüedades, Gideon Avni, que tú te acordarás de él, Gideon, sí, cómo no. me dijo, te dimos a ti la licencia porque presentaste un proyecto que nunca habíamos visto en la Autoridad de Antigüedades, con esa estructura, con esa metodología y porque queremos ver si verdaderamente los arqueólogos mexicanos son tan buenos como se dice que son. Entonces yo me acuerdo que me quedé y dije, ok, o sea, el no ya lo tenía, pero a fin de cuentas me dijeron que sí. Y ahora yo creo que tenía el papelito así, y decía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué es lo siguiente que debo yo de hacer? Y pues a raíz de eso, pues empecé a plantearme y a pensar cómo dirigir ese proyecto, ¿no? O sea, cómo llevarlo realmente a la práctica, porque una cosa es el papelito y una cosa es lo que puedas presentar, y ya cuando te dicen, ok, sí va, confiamos en ti, dale, bueno, aterrízalo y que se te pase la emoción y que se te pase como que el brinco de alegría, y ahora pon los pies en la tierra y empieza a llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces fue así como llegué a Magdala, y Magdala es eh, un lugar, bueno, es un asentamiento que tiene una historia que ya hoy día te puedo decir que los primeros que vivieron en Magdala estuvieron en el siglo primero antes de Cristo, que es el periodo helenístico tardío, es cuando se establecen en Magdala, que es también la época hasmoniana que se conoce, es una época del periodo judío ya como tal, ¿no? Y se va a continuar la presencia de los judíos en Magdala hasta el siglo tercero después de Cristo. Entonces es un asentamiento que abarca un periodo de historia muy importante que es la ocupación romana en Judea, en Galilea, y es la época, nosotros estamos trabajando, uno de los periodos que estamos trabajando es justo la época en la que vivió Jesús, ¿no? Y en la que, pues, nuestra historia, seamos creyentes o no, pero la historia sabemos que Jesús vivió y pasó, pues, toda su vida, sus primeros 30 años de vida, ¿no? Los vivió en el mar de Galilea, ¿no? En la región de Galilea. Entonces, Además, aquí es que estamos trabajando. la importancia del descubrimiento fue justamente el poder establecer dentro de la Biblia, de las Escrituras, lo que se decía, ¿no? Estoy perdiendo. Sí, sí, perdón, se perdió. Se pensaba que la frontera estaba previo en Cafarnaúm, ¿no? La frontera donde habían estado todos estos asentamientos judíos. Si digo alguna barrabasada, me corriges. Y no, o sea, lo que se dan cuenta es que no, que sí llegaba hasta cerca del lago Tiberíades, y es ahí en donde está la famosa parte hacia allá están o sea, los no, los gentiles, Los gentiles. los gentiles. Y Magdala era un pueblo 100% judío por el descubrimiento que ustedes hacen, y que no, o sea, que sí estaba, se pensaba destruido por un terremoto, pero no había muchas historias más que la de Flavio Josefo, ¿no? Y ustedes se Sí, basaron en Flavio Josefo, en un libro de un judío, para hacer la excavación. Eso es interesantísimo. porque son esas fuentes, bueno, además de Flavio Josefo, que a veces, yo te puedo decir que a veces es mi amigo Flavio Josefo y a veces lo odio. O sea, hay momentos que digo, ¿qué onda con este hombre? ¿No? Pero es una de esas fuentes históricas que describen Magdala y te dan una descripción de Magdala que yo me acuerdo que la leía y la releía y la he leído como miles de veces. Y no es una Magdala judía la que describe Flavio Josefo, ciertamente, pero la evidencia arqueológica no, Era hasta una ahorita, mezcla, ¿verdad? no nos acaba como de decir si efectivamente Flavio Josefo nos está contando lo que él quería
o lo que realmente él vio o él vivió, ¿no? Que es como muy distinto. Pero también está toda esta historia de las fuentes escritas, y en este sentido también la Biblia, los evangelios. Y los evangelios hacen mucha mención a Jesús pasando por el mar de Galilea, pescando, acompañando a sus discípulos, ¿no? Y muchas escenas que describen los evangelios, pues tienen su marco geográfico en el mar de Galilea, ¿no? Nosotros, dos cosas que hasta ahorita no hemos podido, no tenemos ninguna evidencia, por ejemplo, es del paso de Jesús en Magdala. Tenemos una sinagoga del siglo I y los evangelios dicen muy claro que Jesús pasó por todas las Las sinagogas sinagogas. alrededor del mar de Galilea predicando y haciendo el bien. Ok, tenemos una sinagoga que es del siglo I, estamos a orillas del mar de Galilea, el contexto geográfico histórico es el momento, pero no hay ningún dato arqueológico que diga aquí Jesus was here. Pues no nos hemos encontrado nada que diga eso. Porque aparte de eso fue hasta después, 300 años después, Claro, ¿no? pero bueno, en el fondo los primeros cristianos o los que iban pasando por ahí, que hubieran escrito algo. Un No hemos graffiti, encontrado bueno, no un absolutamente graffiti, pero un... sí, que son los grafitis, toda la escritura de la antigüedad. No hemos encontrado nada de eso. Tampoco, por ejemplo, hemos encontrado, tú bien lo decías, evidencia de un terremoto. Y también hay sitios que tenemos cercanos a nosotros en donde ves muy claro cómo están las columnas caídas y entiendes que no fue un proceso cultural, sino que es un proceso natural por cómo caen las columnas, ¿no? Y nosotros no tenemos evidencia de ese terremoto. Y tampoco tenemos evidencia de la famosa revuelta que describe Flavio Josefo. Y él verdaderamente, cuando yo leí esa guerra, yo dije, ¡oh! O sea, no voy a encontrar nada, porque todo lo destruyó la guerra, ¿no? Que describe una guerra tremenda, el mar de Galilea todo se tiñó de sangre, murieron todos los que vivían en Magdala, la gente se fue, y nos encontramos con que tenemos contextos que pareciera que los dejaron de utilizar ayer, ¿no? O sea, literalmente en estado de conservación. No hay ninguna evidencia de guerra, no hay un abandono provocado por esta guerra. Entonces, si realmente, digo, no dudamos de la guerra, porque hay otras fuentes y en otros lugares en donde la Sí, guerra pero a se... lo mejor no fue tan sangrienta como la expresas Flavio Josefo, ¿no? Exacto. O a lo mejor no fue ni siquiera en Magdala, sino fue en los alrededores de Magdala, y Flavio Josefo pone a Magdala como el centro Como porque referencia. como una referencia, porque además él vivió en Magdala y pues bueno, la tenía un poco más como en mente, ¿no? Y era el famoso paso de la Vía Maris. Y para llegar también a la ciudad de Tiberias, una ciudad romana, en donde estaba como concentrada la legión romana para custodiar toda esa zona de Galilea. Pero entonces son de esas preguntas que a mí también por eso me gusta mucho la arqueología, porque te genera cada día más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y cuando ya lograste responder algo, dices, ah, ok, pero, y entonces te viene otra pregunta. Entonces, siempre va a haber incógnitas o siempre va a haber cosas que no vamos a lograr responder, pero tratamos de acercarnos lo más que se pueda a través de otras disciplinas que nos apoyan para poder conocer esa historia en concreto de Magdala, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en Magdala? La verdad es que me encantaría seguir platicando de Magdala, pero me gustaría sí aterrizar todo esto en el tema de la arqueología. Creo que podríamos hacer muchos episodios de Magdala y me fascinaría porque es algo que vale la pena sentirse orgulloso como mexicanos, que un grupo de arqueólogos mexicanos haya tenido la oportunidad de participar con Israel en este descubrimiento y de que lo haya hecho de forma tan extraordinaria porque lo siguen haciendo, o sea, los sigues participando hoy en día ahí. Claro. Pero mi pregunta es, tú estudiaste filosofía y hiciste un doctorado en filosofía. O sea, tu segunda raíz es la filosofía. Y este tema, ¿cómo te ha ayudado a ti en la arqueología para, pues, para poder descartar, encontrar, desarrollar este sentido que requiere el arqueólogo? Pues mira, yo creo que el interés por la filosofía, tanto en la maestría como en el doctorado, fue porque, a ver, yo no me siento que sea filósofa. El que tenga una maestría o un doctorado en filosofía
cuando alguien me pregunta tú qué eres, yo no digo soy filósofa, yo digo soy arqueóloga, ¿no? Pero la filosofía ciertamente a mí me dio muchas herramientas para poder estructurar mejor la manera de pensar y la manera de conocer. Y me ayudó también a buscar una objetividad, porque es muy fácil que el arqueólogo, y es lo que tenemos que evitar, pero a toda costa, y más en el lugar en donde estamos trabajando, que es que ningún interés o ninguna creencia personal te pueda como ir a, Sesgando. como sesgando y tú digas, ah, mira, ya me encontré esto y por lo tanto esto es de, ¿no? Entonces, a mí la filosofía me ayudó a estructurar mejor mi manera de preguntar, mi manera de conocer y obviamente también la manera en la que puedo ir buscando bases teóricas a partir, por ejemplo, de la fenomenología o a partir de la epistemología para poder comprender mejor a lo que me estoy enfrentando, ¿no? Y entonces sí me da una herramienta mucho más sólida a mi formación como arqueóloga. No me va a decir cómo hacer arqueología, eso ya lo aprendí. Me va a decir cómo preguntar, qué preguntar y cómo ir buscando que las respuestas sean realmente a partir de la evidencia y no hacer el conocimiento subjetivo, sino muy objetivo, es esto me encontré. Y de ahí, claro, también sirven otras áreas, otras ciencias del conocimiento que nos apoyan para poder tener más datos, para poder reconstruir la historia. Pero yo creo que eso es lo que busqué yo en la filosofía, realmente tener una mejor Un manera entendimiento. de comprender las cosas. Sí. Oye, Marce, si pusieras en forma metafórica la arqueología en tu vida, ¿cuáles serían las tres excavaciones que determinarían un cambio en tu vida? O sea, tres descubrimientos tuyos que has hecho que podrás decir han sido el parteaguas en estos, en esta recorrido que llevas, por no decir la edad que tienes. Digo, no importa. Mm, a ver, te diría un gran descubrimiento y no fue, fue cuando no me acuerdo qué temblor hubo. Yo todavía estaba en prepa y justo mi papá lo que quería era que yo no estudiara arqueología. Y entonces, no me acuerdo qué temblor hubo aquí bueno, no me acuerdo, ni siquiera el año me acuerdo, pero mi papá trabajaba en el centro y justo uno de los edificios que se destruyó con este terremoto o con este temblor, que obviamente no fue el del 85, fue antes, eh, fue un edificio de Banco Nacional de México. Y mi papá, como buen metiche que era, se empezó a platicar con los arqueólogos que estaban trabajando, haciendo el salvamento de este edificio que se había caído. Y me acuerdo que me dijo, mira, ven, conoce a los arqueólogos para que veas cómo te vas a morir de hambre. Y entonces yo me acuerdo que entré, y por esto digo que no fue un descubrimiento mío, pero cuando vi la cantidad de cosas que habían descubierto, la cantidad de cerámica que tenían y cómo la tenían puesta en sus mesas para empezar a hacer una restauración de esas, para mí eso acabó de confirmarme que realmente mi vida estaba en la arqueología. Entonces, ese fue un momento muy importante. Luego también te puedo platicar que otro momento clave en mi vida fue cuando estaba yo estudiando arqueología y trabajé en Teotihuacán durante muchos años y estuve excavando unas cuevas que están detrás de la pirámide del Sol. Y a mí me tocó excavar una parte de la cueva ahora sí que desde la tierra que estaba en contacto con el techo de la cueva hasta ir bajando, hasta llegar a donde ya está realmente la roca madre. Y cuando fuimos bajando, descubrí unos entierros, pero unos entierros muy particulares porque era el papá, la mamá y sus hijitos. Pero sus hijitos neonatos, o sea, ni siquiera llegaron realmente a nacer y estaban puestos en unos platos. Entonces descubrimos los platos de cerámica y sobre esos platos de cerámica estaban los 5 bebitos. Y entonces cuando yo me acuerdo que empecé a excavar y empecé a ver
hueso y empecé a ver el cráneo y decía, bueno, pero a ver, ¿y luego para dónde me sigo y por dónde voy? Me acuerdo perfecto que para mí fue como, ok, este lugar para estas personas fue un lugar muy importante, tanto que aquí está toda la familia, ¿no? Porque además luego supimos que era la familia por los estudios que se hicieron de De ADN DNA. para poder entender parentescos y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento no sabíamos, eran individuos y yo decía, no, no pueden ser individuos, fueron personas, ¿no? O sea, de entrada fueron personas, no, no son individuos. Y me acuerdo perfecto que cuando empecé a ver como que el cráneo, ¿no? Yo decía, híjole, oigan, y hasta les, así de manera yo solita con el cráneo, ¿no? Teniéndolo enfrente, un poco como medio loca, pero diciéndoles, yo sé que para ustedes esto es muy importante y por alguna razón los enterraron aquí. Créanme que yo no tengo ningún interés de profanar esto, pero con este descubrimiento vamos a poder conocer mucho de ustedes. Entonces les pido permiso y les pido perdón si en algún momento como que con mi cucharilla o con la herramienta Cincel, en la de, herramienta. de cirujano dentista, pues, les llego a lastimar, pero realmente yo lo que quiero es conocer cómo vivieron ustedes a través de esto que nos estamos encontrando. Entonces eso fue también algo que marcó muchísimo mi camino como arqueóloga. Y si hay algo que me encanta excavar son entierros. Disfruto mucho excavar los entierros por lo que podemos aprender, ¿no? Claro, en Israel no tenemos los entierros, pero vaya, aquí en México sí tuvimos esa... Pero qué interesante, perdón por interrumpirte, pero, o sea, es que es justo también esta parte, pues, no sé si es energética o lo que tú quieras, pero tenemos que pedir permiso. O sea, al final de cuentas, es una forma de honrar Sí, lo que estás descubriendo, ¿no? porque además son ellos los que nos están dejando, vaya, ellos quedaron ahí, por algo los pusieron ahí, y nosotros llegamos sí a perturbar algo que para ellos es o fue muy importante, y me parece que es como muy de humanidad el pedir pues, honrar, exacto, ¿no? Y pedirles honrar. ese permiso y hacerlo con mucho cuidado, porque además implica no solamente el cuidado por que no se te vaya a romper el hueso o no lo vayas a deshacer por el mismo estado de conservación en el que están, pero sí implica ese, a ver, esto le perteneció a una persona. O sea, realmente este fémur fue de alguien. Y entonces es ese contacto con el ser humano y un poco retomando lo que hablábamos al principio, es esa capacidad de asombro al descubrir los restos de alguien, ¿no? Que sí impacta. O Y sea, y además alguien que fue como tú, o que es como tú, sí, sí, que tuvo una vida ordinaria en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio, con situaciones diferentes a las tuyas, pero que participó en ese momento donde tú estás igual que tú, sí, con y vida. que hizo historia, ¿no? Y que en el fondo es Exacto, parte de ya hizo ya hizo historia. historia, ¿no? Y es parte de la historia de la humanidad. Entonces, eso me parece importante y sí fue algo que marcó realmente mi desarrollo como arqueóloga. Y el tercer punto, Y el la tercero, tercera excavación, la tercera excavación, por lógica, a lo mejor me dirías, claro, Magdala, ¿no? Mm, pero no no, sé, no creo que no, eh, no. no, fue cuando estuve trabajando en Egipto, porque cierto, a ver, siempre quise trabajar en Egipto y bueno, al fin de cuentas lo logré trabajando en la tumba tebana 39, pero me acuerdo perfecto que los arquitectos que estaban y que siguen trabajando en esa tumba, los restauradores que siguen trabajando en esa tumba, me acuerdo que me veían como la loca porque todos estaban adentro de la tumba y yo estaba afuera, ¿no? Y entonces la tumba estaba muy fresca y yo afuera me estaba chicharrando, ¿no? Y entonces me decían, Marce, de verdad, ¿por qué no entras a la tumba? Y yo decía, pero ¿qué quieren que trabaje adentro? O sea, yo soy arqueóloga, no soy arquitecta, no soy restauradora. Yo necesito entender lo que hay fuera de la tumba, ¿no? Y entonces empecé a excavar en un sector que se veía como bastante interesante y descubrí una momia, vaya, no una momia completa, pero sí me encontré como que las piernas, los brazos, y yo decía, a ver, en Teotihuacán me tocó descubrir un entierro maravilloso, y acá me estoy topando también con los restos de una persona, pero aquí no solamente estoy viendo el hueso, o sea, estoy viendo la mano, estoy viendo la piel, cómo se quedó pegada al hueso, ¿no? Y es otra cosa.
Y me acuerdo perfecto que cuando estaba yo sacando los restos de la momia, me decían, ¿sabes qué? Ni te me acerques porque apestas a momia. Y yo decía, pero a mí me parecía lo más normal, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres eventos sí me marcaron. Y obviamente te podría decir que un cuarto, claro que es Magdala, pero yo en Magdala no he descubierto, Marcela Zapata, no he hecho ningún descubrimiento. Todos los descubrimientos que hay en Magdala tienen el nombre de Javier, tienen el nombre de Rosaura, tienen el nombre de Andrea, tienen el nombre de los N voluntarios que han pasado por Magdala. Y claro, yo participo de esos descubrimientos y obviamente soy parte de, pero yo no tengo ninguna pieza que esté marcada y que diga, esta pieza la descubrió Marcela, ¿no? Pero tienes un equipo, y esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Eh, Claro. el haber hecho un equipo como lo hiciste, de haber logrado un campamento de voluntarios que hoy en día todavía pueden ir, bueno, no sé con la pandemia cómo esté funcionando, pero creo que ya pronto lo van a poder hacer. ¿Qué experiencia te llevas de eso? Mira, me llevo la mejor experiencia porque aquí en México no se puede trabajar con personas que no tengan una formación de arqueólogos. O son pasantes de arqueología, o son arqueólogos, o son estudiantes de arqueología. Y una maravilla que aprendí, y eso sí fue algo que aprendí y que realmente disfruto, es enseñarle a los voluntarios que no tienen ni idea de lo que es la arqueología, ni cómo se hace arqueología, Yo fui uno de esos. cómo agarrar la cucharilla, cómo sacar una piedra, por qué no mover una piedra. Y entonces sí descubrí la grandeza de las personas que quieren tocar la historia con sus manos, que quieren comprender un poquito más de ese lugar, que van con un interés religioso, que van con un interés netamente de, pues quiero hacer algo distinto en mi vida, ¿no? Histórico, cultural. Sí, y aprendí, y cada día aprendo mucho de los voluntarios. Eso, creo que eso ha sido lo más grande de Magdala, el aprendizaje de los voluntarios. Me quedan 9 minutos para concluir porque es lo que nos da Instagram y me gustaría Ya te va a hacerte acabar la pila. otras preguntas. Este, rapidísimas. ¿Tienes alguna manía? Tengo una manía, sí, soy súper ordenada. Y te sé decir, si alguien mueve un libro, te sé decir, aquí me falta un libro, aquí me movieron, aquí, no, esa es mi manía, soy súper ordenada. ¿Qué es lo más raro que sabes hacer, Marce? ¿Qué es lo más raro que sé hacer? Hablar sola, no Okay. sé. Muy bien, está bien. Hablo solita, sí. ¿Qué sabes hacer este año, 2021, en este poquito que llevamos, o vamos a poner todavía el 2020, que no pudieras hacer un año anterior? ¿Qué sé hacer este año que antes no sabía hacer? Creo que aprendí a realmente a poder utilizar mejor las herramientas, en este caso las computadoras o la tecnología, en beneficio de compartir el conocimiento. Me encanta. Eh, si pudieras excavar en cualquier parte del mundo, ¿qué lugar sería? Egipto. Y aquí es otra pregunta. ¿Qué aprendiste de los jeroglíficos? ¿Qué aprendí de los Porque jeroglíficos? tú me enseñaste a leer jeroglíficos. O sea, bueno, me dijiste cómo podía aprender a leerlos. ¿No? Que cualquier guía en Egipto más o menos te lo explica, pero una arqueóloga está increíble. ¿Qué aprendí de los jeroglíficos? Creo que, a ver, yo siempre he tenido un tema muy particular en el conocimiento que es eh, por qué, por ejemplo, los griegos que vivieron y que conquistaron y que conocieron Egipto y que aprendieron mucho de los egipcios, ¿por qué al fin de cuentas nuestra historia no nos habla como de Egipto? Nos habla de Grecia, Roma y para acá, ¿no? Y entonces tenemos la cultura greco, helenística, todo este proceso de helenismo, pero como que nadie nos habla de Egipto. Entonces, algo que aprendí de los jeroglíficos realmente es
a conocer a esta civilización que a todos nos asombra y que a muchos les llama realmente la atención, pero aprendí a ver su vida cotidiana, porque realmente a mí eso es lo que me interesa, conocer la vida cotidiana. No me interesa tanto conocer cómo vivía el faraón, me interesa conocer cómo vivían las personas de a pie, qué comían las personas de a pie, ¿no? Porque de los faraones nos hablan mucho, de los faraones nos cuentan muchas historias, pero la ¿Y qué gente que vive, comían? ¿no? ¿Qué comían hoy? Comían delicioso, comían dátiles, comían cordero, comían pato, comían, hacían Miel, ¿no? Les gustaba mucho la les miel. gustaba mucho la miel, pero la miel de abeja y miel de dátil. Incluso hay unas representaciones en algunas tumbas en donde estás viendo cómo van extrayendo la miel de abeja, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que me interesa, como conocer esa vida, y eso lo aprendí de los jeroglíficos, al ver más lo cotidiano y no tanto lo ordinario, por así decirlo. Eh, Me encanta lo cotidiano y no y lo ordinario, porque aparte es ahí donde nos tenemos que asombrar. O sea, yo creo que es algo de lo que nos podemos llevar esta, esta pandemia, ¿no? Este nuevo Sí. despertar que es asombrarnos de las grandezas que tenemos en nuestro día a día. Eh, Marce, ¿qué aprendiste de un momento difícil y cuál fue ese momento difícil? Nos quedan 3 minutos y a ti tu vida también, entonces, Sí, y a mí mi vida también se acaba. ¿Qué aprendí? Fíjate que un aprendizaje muy fuerte que tuve en Magdala sí fue con el arqueólogo Arfan, que tú lo conociste, ujú. eh, que era el arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades, y al principio el trato entre él y yo no era muy bueno. De Sí, hecho, me él me acuerdo que veía te iba como, muy, sí. como esta que hace aquí, qué está haciendo, ni siquiera sabe lo que hace, ¿no? Y en una ocasión no estuvimos de acuerdo en algo, y me acuerdo perfecto que mi brazo derecho me lo dobló, me lo dobló, me lo dobló hasta atrás, y me dijo, es que aquí las cosas se hacen como yo digo. Y entonces yo me quedé así y le dije, primero me sueltas, porque yo no soy de aquí, yo no sé aquí cómo se traten a las mujeres, pero sí te puedo decir que yo no estoy acostumbrada a que me toquen ni a que me lastimen como tú lo estás haciendo. Y segundo, aquí la que dirige este proyecto soy yo. Si a ti no te gusta trabajar con una mujer, el problema lo tienes tú, porque yo aquí voy a seguir. Y te puedo garantizar que aquí voy a seguir y que es más probable que tú dejes el proyecto a que yo lo deje. Y fue una discusión que tuvimos, nos enojamos, a fin de cuentas me soltó, se fue, no me habló en todo el día, y al día siguiente me dijo, oye, perdón, y tengo que aprender a trabajar contigo. Y curioso, sin que yo sea ninguna divina ni nada por el estilo, pero él dejó Magdala. Él dejó de trabajar en Magdala y yo ahí sigo en Magdala. Muy bien. Si pudieras pedir un deseo para que este mundo cambiara, ¿qué pedirías? Ay, que todos tuviéramos más sentido común y que realmente buscáramos el bien común. Porque se nos olvida que, y más en los momentos en los que estamos viviendo, sentido común es cuidarte y cuidar a los demás. No es nada extraordinario, ¿no? Entonces yo sí pediría un deseo sería ese, que todos tuviéramos sentido común y que pensáramos más en el otro, en el bien del otro, y nos preocupáramos por su bienestar y no solo en lo que yo quiero o en lo que a mí me gusta, ¿no? Creo que por ahí iría mi deseo. Marce, si te dijeran que tienes que enseñarle algo al mundo, ¿qué sería? El respeto y la paciencia. Muy bien. Pues por respeto a ti, te agradezco muchísimo esto. Te agradezco haberme recordado tan buenos momentos, de haber compartido con la gente que se unió. Gracias a todos. Si quieren Gracias. seguir a Marcela, por favor háganlo M-Z-A en Instagram, en Facebook también la pueden encontrar como Marcela Zapata. Está el proyecto de Magdala, pueden irse de voluntarios con Claro. ella. Escríbanle. Marce, ¿dónde te pueden escribir para quien quiera? Vicky tenía una sobrina que se quiere ir de arqueóloga, César Ah, quiere perfecto. aprender, César es Pues que otro me gran escriban si chavo quieren que... por aquí, por los mensajitos de Instagram, o me pueden escribir. Soy la más feliz y con muchísimo gusto. Perfecto.
Marce, me llevo muchísimo de ti hoy y pues asombrarnos, Igualmente, a ser pacientes y asombrarnos. gracias por aceptar la invitación. Te deseo un Al- extraordinario año y que regreses y descubras muchísimas cosas y ayudes a que la gente descubra también muchas cosas para su interior como para el mundo. Gracias, Marce. Y ojalá te vuelva a ver en Magdala. Me va a dar mucho gusto volverte a ver en Magdala con todo y tu familia. Me encantaría. Es un sueño que tengo que lograr pronto. Por allá Un nos veremos abrazo. entonces. Un abrazo, muchas gracias, cuídate. Bendiciones. Bye. Bye.